No arranques el motor. Un niño salva a un multimillonario de una bomba en un coche. La ciudad era una máquina, fría, implacable e indiferente a la gente que se arrastraba entre sus sombras. Los imponentes rascacielos se alineaban en el horizonte. Sus exteriores de acero y cristal brillaban bajo las luces de neón, mientras que abajo, las calles latían con el cansado andar de las almas olvidadas. Ethan Carter era una de ellas. Con tan solo 14 años, había aprendido la crueldad del destino demasiado joven. Su infancia se vio engullida por una serie de pérdidas que lo habían dejado a la deriva en un mundo que se negaba a mirar atrás. Se movía por los callejones como un fantasma, sin que nadie lo notara ni lo viera, buscando comida, buscando trabajos ocasionales y navegando por una vida que se había convertido en una lucha por la supervivencia. No siempre había sido así. Una vez, Ethan había vivido en un apartamento modesto pero cálido con sus padres. Su mundo estaba lleno del olor a grasa de motor y el zumbido reconfortante de la voz de su padre explicando el intrincado funcionamiento de un automóvil. Su padre, un mecánico talentoso, había pasado años trabajando para Langford Industries, una potencia en el mundo de los automóviles de lujo, propiedad del formidable Vincent Langford. Ethan había crecido escuchando historias de diseños innovadores e ingeniería magistral, soñando con un futuro en el que él también daría forma a máquinas que rugieran con potencia. Pero los sueños no tenían cabida en un mundo que prosperaba gracias a la injusticia. Una acusación lo había destrozado todo. A su padre lo habían culpado de robo, un delito que no había cometido. Habían desaparecido piezas de la fábrica y los dedos lo habían señalado rápidamente. Vincent Langford, un hombre que operaba con una eficiencia despiadada, no tenía paciencia para explicaciones ni segundas oportunidades. El veredicto fue rápido. Despido, desgracia y una reputación arruinada que garantizaba que nadie más lo contrataría. El peso de la vergüenza había aplastado al padre de Ethan y un día simplemente desapareció. Ethan nunca supo si había huido de la ciudad o sucumbido a la desesperación. Su madre, que ya luchaba contra una enfermedad que ya no podían permitirse tratar, había sobrevivido solo un año después. Entonces, Ethan estaba solo. Ahora, la supervivencia era una batalla diaria. Los ricos clientes del distrito empresarial apenas reconocían su existencia. Pasaban a su lado con una indiferencia practicada, sus zapatos haciendo clic en las aceras pulidas, sus coches caros ronroneando como bestias mecánicas mientras esperaban en los semáforos. Ethan había aprendido a adaptarse, aceptando pequeños trabajos de reparación cuando podía, arreglando neumáticos pinchados, afinando motores o diagnosticando fallos mecánicos que incluso los profesionales capacitados a menudo pasaban por alto. Sus manos, aunque jóvenes, soportaban la aspereza de la experiencia, sus dedos rápidos, su mente aún más aguda. Cada coche que pasaba era un rompecabezas esperando ser resuelto, e incluso en la desolación de su realidad, encontraba momentos de consuelo en comprender su intrincado funcionamiento. Al caer la noche, la ciudad adquirió una vida diferente. El distrito empresarial brillaba bajo luces artificiales. Las calles se calmaban mientras los poderosos se retiraban a sus áticos y fincas vigiladas. Ethan se movía con cuidado, buscando con la mirada un rincón seguro donde pasar la noche. Había aprendido a evitar los problemas, a permanecer oculto cuando el peligro acechaba, pero siempre estaba atento, siempre alerta. Fue entonces cuando lo vio, Vincent Langford. El hombre emergió de la gran entrada de Langford Industries, flanqueado por personal de seguridad. Era una figura imponente. Su presencia era imponente incluso en la forma en que se movía. Había un aire de autoridad intocable a su alrededor, un hombre acostumbrado al poder, respetado y temido en igual medida. Su traje a medida era tan preciso como su reputación, cada uno de sus pasos medidos, deliberados. Para el mundo, era un visionario, un arquitecto de la innovación. Pero para Ethan, era el hombre que había hecho que cayeran las fichas de dominó, el catalizador de la ruina de su familia. Ethan permaneció en las sombras, observando mientras Langford se acercaba a la acera donde lo esperaba un elegante sedán negro. El vehículo era una obra de arte. Su superficie pulida brillaba bajo las luces de la ciudad. Su diseño era un testimonio de las maravillas de la ingeniería de las que Langford Industries se enorgullecía. El conductor estaba de pie, listo para abrir la puerta,
mientras el multimillonario intercambiaba unas breves palabras con su equipo de seguridad. Era una escena rutinaria, una que se repetía todas las noches, pero esa noche algo era diferente. Una figura había estado cerca del coche antes, moviéndose con una urgencia sutil que no encajaba con la elegancia informal del entorno. Había sido un momento breve, un destello en la periferia de Ethan, pero fue suficiente para inquietarlo. El instinto que lo había mantenido vivo en las calles se agudizó, instándolo a prestar más atención. Se acercó un poco, sus ojos agudos escanearon el vehículo. Entonces, debajo del chasis, lo vio. Apenas era visible, un objeto extraño ubicado cerca del tanque de combustible, su carcasa oscura se mezclaba con las sombras. De él colgaban cables, que se enrollaban debajo de una manera que no pertenecía. El pulso de Ethan se aceleró. Había pasado años rodeado de autos, conocía su anatomía como un segundo idioma, y sabía que esto no pertenecía a ese lugar. La comprensión lo golpeó como una descarga eléctrica. Esto era una bomba. Su respiración se entrecortó, su mente se aceleró. Alguien lo había colocado con un propósito, esperando que Langford entrara, esperando que se girara el encendido. La explosión sería rápida, despiadada. En cuestión de segundos, el multimillonario y todos los que estuvieran cerca del coche quedarían reducidos a escombros en llamas. La ciudad se estremecería con la fuerza del ataque, los titulares gritarían que se había producido un asesinato, y cuando se descubriera la verdad, el autor del crimen ya se habría ido. Ethan apretó los puños y se le tensó el cuerpo. Tenía dos opciones: darse la vuelta y dejar que el destino siguiera su curso. Después de todo, Langford nunca había pensado en él. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Por qué Ethan debía arriesgar su propia vida para salvar al hombre que había condenado a su padre a la ruina? Las calles le habían enseñado duras lecciones. La autopreservación era primordial y el mundo no tenía compasión por los débiles. Pero, incluso cuando esa idea cruzó por su mente, supo que no podía hacerlo. Ya había perdido demasiado. Había visto el sufrimiento, lo había vivido y no permitiría que se cobrara otra vida si podía evitarlo. No importaba quién fuera Langford o qué hubiera hecho. Lo que importaba era que Ethan era el único que se había dado cuenta, el único que podía detenerlo. Su corazón retumbaba en sus oídos mientras se preparaba para actuar. Su siguiente movimiento marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Ethan se acerca cada vez más bajo el manto de la oscuridad. Su corazón golpea contra sus costillas como un tambor que anuncia una fatalidad inminente. La ciudad a su alrededor zumba con el murmullo bajo de motores distantes, el destello ocasional de los faros que atraviesan la noche como ojos penetrantes. Se mueve con sutileza practicada, su cuerpo encorvado, sus pasos cuidadosos mientras finge interés en la acera, sus dedos rozando el pavimento áspero mientras sus ojos se lanzan hacia el tren de aterrizaje del elegante sedán negro. Lo que ve le congela las venas. El rudimentario dispositivo se aferra a la parte inferior del auto como un parásito. Sus cables dentados se extienden hacia el tanque de combustible con intenciones insidiosas. La mente de Ethan lo reconoce. Los viejos manuales de reparación de su padre pasan por sus pensamientos como un fantasma del pasado. No se trata de un simple problema mecánico. Es una bomba colocada con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que hace. Todas las lecciones que su padre le ha enseñado sobre vehículos, cada intrincado detalle de su diseño y funcionalidad, le gritan que este dispositivo es real y que la amenaza que conlleva es mortal. Un sudor frío le recorre la frente. Su respiración es superficial y sus extremidades están rígidas por el peso de una elección imposible. Levanta la vista. Justo delante, Vincent Langford avanza a grandes zancadas hacia el vehículo, su poderosa presencia cortando la noche con la confianza de un hombre que nunca ha tenido que mirar por encima del hombro. Su chofer, ajeno al peligro, se acomoda en el asiento. Sus manos avanzan lentamente hacia el encendido, los dedos preparados para girar la llave que prenderá fuego a todo. A Ethan se le revuelve el estómago. Podría desaparecer ahora, desvanecerse en el laberinto de callejones donde ha pasado tantas noches escondiéndose de un mundo que lo ha abandonado. Langford es el hombre responsable de todo lo que Ethan ha perdido. La caída en desgracia de su padre, el lento deterioro de su madre, las interminables noches de hambre e incertidumbre. Todo ello se puede atribuir a este hombre.
El destino le ha trazado un camino fácil, susurrándole que se hará justicia si simplemente se queda callado, si deja que las consecuencias se desarrollen sin interferencias. Pero otra voz, enterrada en lo más profundo de las cicatrices de su pasado, se niega a ser ignorada. Su padre siempre había hablado de integridad, del deber que uno tiene de hacer lo correcto incluso cuando nadie más está mirando. Ethan aprieta los dientes. Su cuerpo se mueve antes de que su mente pueda alcanzarlo, y se pone a correr a toda velocidad mientras grita con todas sus fuerzas, una súplica desesperada que atraviesa la noche. ¡No enciendas el motor! El grito es recibido con hostilidad inmediata. La seguridad reacciona con eficiencia mecánica. Sus instintos entrenados entran en acción cuando un guardia se lanza, agarrando a Ethan con la fuerza de una trampa de acero. Él lucha, sin aliento mientras su espalda se golpea contra el pavimento. El peso del guardia lo inmoviliza. El mundo gira en una confusión caótica, pero de todos modos se esfuerza por decir las palabras, su voz ronca por la urgencia. «Hay una bomba debajo del auto». Una burla desde arriba, una maldición murmurada. Langford está molesto, su expresión es más de irritación que de preocupación. El multimillonario exige una explicación, su tono es cortante, despectivo. Ethan lucha contra la restricción, sus músculos arden, su pecho jadea. Sabe cómo se ve esto. Otra rata callejera causando problemas, otro intento desesperado por llamar la atención o por dinero. Pero esto no es una estafa, y si no le creen, Langford no vivirá para ver el minuto siguiente. El escepticismo pesa en el aire. Los guardias intercambian miradas, sus manos aprietan sus armas, su paciencia se agota. Pero algo en el rostro de Ethan, en la desesperación absoluta que arde en sus ojos, los hace detenerse. Langford duda, su mirada se estrecha. Un movimiento de sus dedos, una orden silenciosa, y uno de los hombres se acerca al auto, agachándose para inspeccionar la parte inferior. Pasa una eternidad sin aliento. Luego, una fuerte inhalación. El equipo de seguridad se pone en movimiento. La postura del guardia se pone rígida, su voz es aguda mientras confirma lo imposible. La bomba es real. El pánico fractura el momento. Langford se aleja, su seguridad forma una barrera protectora a su alrededor. Las armas desenvainadas, los ojos escrutando las sombras en busca de la amenaza invisible. El conductor sale del coche a toda prisa, con el rostro pálido bajo el resplandor de las farolas. El elegante sedán negro, antaño un símbolo de poder y control, es ahora una trampa mortal. Su mera presencia es un reloj que hace tic-tac hacia la catástrofe. Ethan permanece paralizado, con las extremidades todavía doloridas por la pelea, el pecho subiendo y bajando en rápida sucesión. Apenas se da cuenta de que el guardia que lo había sujetado se afloja y se aleja, preocupado ahora por garantizar la seguridad de Langford. Ninguno de ellos lo mira. Ninguno de ellos reconoce que, si no fuera por el chico sin nombre de las calles, su empleador no habría sido más que un nombre en los titulares del día siguiente. Más allá de las luces intermitentes y las voces frenéticas, un movimiento llama la atención de Ethan. Una figura, encapuchada e indistinta, se funde con la multitud justo más allá del perímetro del caos. Su retirada es rápida, su presencia fugaz, pero Ethan sabe lo que ha visto. El aspirante a asesino, el arquitecto de todo este complot de pesadilla, escabulléndose hacia el anonimato de la ciudad. Mientras las sirenas aúllan en la distancia, una fría certeza se apodera de Ethan. Esto no ha terminado. Todavía no. La escena estalla en caos. El aullido de las sirenas corta la noche mientras la policía invade la zona. Sus luces intermitentes proyectan sombras erráticas contra los edificios imponentes. Los oficiales gritan órdenes, sus voces se fusionan en una cacofonía indistinta, mientras el equipo de seguridad de Langford forma una barrera protectora alrededor de su empleador. Sin embargo, en medio de la conmoción, la mirada de Langford finalmente se posa en Ethan, viéndolo realmente por primera vez. Hay algo en su expresión, un destello de reconocimiento, de gratitud, o tal vez algo más profundo, algo más pesado, pero el momento es fugaz, tragado por la urgencia de la situación. Ethan apenas tiene un segundo para procesar lo que está sucediendo antes de sentir un fuerte agarre en su brazo. Un oficial de policía lo jala hacia atrás exigiéndole respuestas. La sospecha está presente en sus voces, y rápidamente se da cuenta de la amarga ironía de su situación.
Acababa de salvar la vida de Langford, y sin embargo allí estaba, siendo tratado como un sospechoso. Las preguntas agudas le llegan rápidamente, con acusaciones intercaladas debajo de ellas. ¿Cómo sabía sobre la bomba? ¿Por qué estaba cerca del auto? ¿Tenía un cómplice? Ethan lucha contra la frustración, sabiendo que sus palabras tienen poco peso aquí. Su existencia, hasta ahora, había estado definida por la invisibilidad. A nadie le había importado de dónde venía o qué sabía. Pero ahora, cuando era inocente, finalmente decidieron notarlo. El equipo de seguridad de Langford interviene, despidiéndolo con la misma autoridad con la que mostrarían una molestia que permanece demasiado tiempo en la propiedad de su empleador. Uno de ellos murmura una advertencia para que Ethan desaparezca antes de que las cosas empeoren. Pero justo cuando se da la vuelta, Langford levanta la mano. Todavía no. La orden es silenciosa, pero corta el ruido y detiene a todos. El multimillonario se acerca un paso más y estudia a Ethan, con sus ojos agudos escrutando su ropa gastada, la grasa que tiene en las manos, la forma en que se comporta con la familiaridad de alguien que ha trabajado con máquinas toda su vida. Los engranajes de su mente cambian cuando un recuerdo enterrado se agita. ¿Quién eres? Las palabras no son solo una pregunta, sino una exigencia. Ethan duda, sin saber si debe responder. Luego, con una respiración tranquila, pronuncia el nombre de su padre. El impacto es inmediato. La expresión de Langford se oscurece, su mente recorre viejos registros, viejas acusaciones. Hace años, había despedido a un hombre llamado Carter por acusaciones de sabotaje, acusaciones que, en retrospectiva, siempre le habían parecido convenientes. Sus rivales habían salido ganando con el escándalo y ahora, con este chico frente a él, con esos mismos ojos decididos, Langford se pregunta si lo han engañado. ¿Había destruido la vida de un hombre por una mentira cuidadosamente preparada? El peso de esa posibilidad se asienta como plomo en su pecho. Antes de que Langford pueda expresar los pensamientos que se forman en su mente, la noche explota una vez más. El disparo de un francotirador resuena en el aire, una puntuación aguda y violenta que envía al mundo a una espiral de caos nuevamente. El vidrio se rompe en una ventana cercana, cayendo en cascada sobre el pavimento en una lluvia de fragmentos irregulares. La multitud estalla en gritos de pánico. Los cuerpos se agolpan en todas direcciones mientras la seguridad se apresura a reaccionar. Langford es empujado hacia atrás. Sus guardias lo protegen mientras lo apresuran hacia un vehículo blindado, su enfoque único. Pero en su prisa, Ethan queda expuesto. El tiempo se ralentiza cuando escucha el segundo disparo antes de verlo. El instinto entra en acción y se lanza hacia la cubierta más cercana, una barricada policial de concreto. El impacto de su salto sacude sus huesos, pero la adrenalina adormece el dolor. El polvo se arremolina a su alrededor, la noche está cargada de una tensión letal. Su mente da vueltas. Ya no es un simple espectador en este juego, es un objetivo. El asesino había fallado una vez, pero aún no habían terminado. La ciudad, sus imponentes edificios y luces destellantes, una vez solo un telón de fondo para su supervivencia, ahora se siente como una red que se cierra a su alrededor. Las fuerzas en juego son más grandes de lo que jamás había imaginado, y ha quedado atrapado en algo que no lo dejará ir. Su respiración es irregular. Sus manos se aprietan contra el pavimento frío mientras su cuerpo se tensa, preparándose para lo que venga después. Esto ya no se trata solo de Langford, se trata de sobrevivir. Y Ethan sabe que no puede permitirse perder. Las horas siguientes lo transforman todo. El caos del intento de asesinato persiste en el aire, pero Vincent Langford no tiene tiempo para pensar en el miedo. Su primera orden es rápida y resuelta. Ethan Carter debe ser protegido. Se le asigna un equipo, que se asegura de que no le ocurra ningún daño al niño que acaba de salvarle la vida. La investigación policial avanza a un ritmo implacable, desvelando las capas de engaño. Lo que emerge es una red de traición tejida por los competidores más despiadados de Langford. El intento de asesinato no fue un acto de violencia aislado, sino una maniobra calculada. Un ataque meticulosamente planeado para eliminarlo como obstáculo. La bomba fue solo el comienzo. Por primera vez en años, Langford siente algo extraño, una aguda sensación de responsabilidad. Observa a Ethan desde la distancia, ve la cautela en su postura, la forma en que sus ojos examinan cada salida como si esperara que lo dejaran de lado nuevamente.
Langford había construido su imperio centrándose solo en el progreso, en eliminar las ineficiencias, en avanzar sin tener en cuenta a los que quedaron después de su éxito. Pero ahora, de pie tras una experiencia cercana a la muerte, reconoce las consecuencias de su propia indiferencia. Este chico lo había perdido todo por su culpa. El peso de esa verdad se asienta en lo profundo de su pecho. Ethan es trasladado a un lugar seguro, protegido de cualquier amenaza persistente. Los días pasan, cada vez revelando más de las dificultades que ha soportado. Langford escucha, absorbiendo la cruda realidad de lo que había sido de la familia Carter, las acusaciones injustas, la pérdida de un padre, la lenta erosión de la seguridad hasta que Ethan se quedó con nada más que su ingenio y una extraña capacidad para sobrevivir. Langford sufre como ninguna pérdida financiera lo había hecho jamás. No puede deshacer el pasado, pero por primera vez se pregunta si todavía puede hacer algo en su contra. Su decisión llega inesperadamente, sorprendiendo incluso a sus asesores más cercanos. En un discurso público, Langford se presenta ante las cámaras y admite la verdad. Las acusaciones contra el padre de Ethan no tenían fundamento, una injusticia sepultada bajo la ambición y la manipulación corporativas. Lo dice claramente, sin rodeos, sin excusas. El mundo empresarial se tambalea ante la admisión. Las investigaciones que antes se consideraban cerradas se reabren una vez más. La verdad se desenreda como un hilo deshilachado. Los rivales de Langford habían orquestado el escándalo, diseñando la destrucción de la reputación de un hombre inocente para ganar un punto de apoyo en el mercado. A medida que aumentan las pruebas, se producen arrestos y los responsables se ven obligados a responder por sus crímenes. En medio de todo esto, surge una revelación aún mayor. El padre de Ethan, que durante mucho tiempo se dio por perdido en las mareas de la vergüenza y la oscuridad, está vivo. Había desaparecido no por culpa, sino por miedo, y había elegido el exilio antes que arrastrar a su familia al tormento de defender lo indefendible. Cuando le llega la noticia de que su nombre ha sido limpiado, duda antes de volver a la luz. El reencuentro es crudo, una colisión de dolor y alivio, de años robados por falsedades pero rescatados al final. Ethan, que alguna vez se endureció por el abandono, ahora se encuentra frente a su padre con el peso de la supervivencia sobre sus hombros. Al principio no hay palabras, solo la certeza de que este momento es real. Pero Langford no ha terminado. En un acto final que sorprende incluso a Ethan, le extiende una oferta, no de lástima, sino de reconocimiento. Un futuro, educación, un hogar, un aprendizaje dentro de Langford Industries, no como muestra de caridad, sino como reconocimiento de habilidad, resistencia y potencial. Ethan no es un chico común, tiene la mente de un mecánico, los instintos de un sobreviviente y la determinación de alguien que ha luchado por cada aliento. Langford reconoce el talento cuando lo ve, y vale la pena invertir en Ethan. Ethan considera la oferta y la compara con todo lo que conoce. No acepta por gratitud, sino porque es una oportunidad que le permitirá superar las injusticias de su pasado y forjar un nuevo camino en sus propios términos. El mundo había intentado enterrarlo, pero él se niega a permanecer invisible. Cuando ingresa a Langford Industries, ya no es un niño de la calle que observa desde afuera, comprende una cosa con una certeza inquebrantable. Su historia recién comienza.